Hola, soy Elena. Mi propio hijo, el hombre al que le di la vida, me convenció de firmar unos papeles para cuidar de mí, y terminó tratándome como un estorbo, un mueble viejo en la misma casa que yo ayudé a construir con el sudor de mi frente. Ver la codicia en los ojos de tu propia sangre es un dolor que no se lo deseo a nadie. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona en la que más confiabas? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí que planeaban deshacerse de mí para siempre, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás escuchando y suscríbete al canal. Te lo digo de corazón. No querrás perderte lo que sucedió cuando finalmente decidí que ya no iba a ser invisible para ellos. Créeme, la calma puede ser el arma más poderosa. Vivo en Coral Gables, en una casa que antes era mi orgullo. Recuerdo cuando mi esposo Roberto y yo la compramos. Cada rincón estaba lleno de risas, de fotos familiares, del aroma de mis guisos. Ahora, todo eso ha desaparecido. Mi nuera, Mónica, con su gusto por lo moderno y minimalista, fue reemplazando mis recuerdos uno por uno. Mis portarretratos con fotos de Roberto fueron a parar a una caja en mi closet para dar paso a un jarrón carísimo y vacío. Igual que se sentía mi vida en ese lugar. La casa era lujosa. Sí, pero fría como un mausoleo. Se sentía como si me estuvieran borrando lentamente, quitando cada prueba de que yo alguna vez fui la dueña de ese hogar y de mi propia vida. Mi hijo Ricardo y ella viven como reyes. El Mercedes-Benz de último modelo brilla en la entrada, y el reloj que Ricardo luce en su muñeca vale más de lo que yo gastaba en un año. Pero cuando se trata de mis medicinas o de una consulta médica, sus caras se transforman. Escucho sus suspiros, sus quejas en voz baja sobre los gastos inesperados. Usan mi dinero, el dinero que Roberto y yo ahorramos durante toda una vida de trabajo, para financiar sus lujos, mientras me hacen sentir como una carga financiera. La hipocresía es tan densa que a veces siento que no puedo ni respirar. Me sirven la comida en la mesita de mi cuarto, como si mi presencia en el comedor principal fuera una molestia para su imagen perfecta. Recuerdo el día que firmé el poder notarial como si fuera ayer. Estábamos en la cocina, y Ricardo me sirvió una taza de té. Sus palabras eran suaves, llenas de una falsa preocupación que en ese momento me pareció genuina. Mamá, es solo para ayudarte, para que no tengas que lidiar con bancos ni con pagos. Yo me encargo de todo, así tú descansas. Sentí una pequeña punzada de duda, una vocecita en mi interior que me advertía, pero la callé. ¿Cómo iba a desconfiar de mi propio hijo? Le entregué el control de todo, pensando que le entregaba mi tranquilidad, sin darme cuenta de que en realidad le estaba entregando mi libertad y mi dignidad en una bandeja de plata. Cada día era una lección de humillación silenciosa. Mónica me hablaba con ese tono que se usa con los niños o con las personas que han perdido la razón, articulando cada palabra de forma exagerada. Si venían visitas, me presentaban casi como una obligación, una reliquia familiar que tenían que exhibir por compromiso. ¿Verdad que sí, Elena?, me decían después de contar alguna anécdota en la que yo no tenía ni voz ni voto. Yo solo asentía, con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Me convertí en un fantasma en mi propia casa, una espectadora silenciosa de cómo mi vida era administrada y desmantelada por las dos personas que se suponía debían protegerme. El silencio de ellos era peor que cualquier grito. A veces, por las noches, me sentaba junto a la ventana de mi cuarto y recordaba a Roberto. Recordaba su risa fuerte, la seguridad que sentía cuando me tomaba de la mano. Él siempre me decía, «Elenita, tú eres más fuerte de lo que crees. Protege lo que construimos, protege tu lugar en el mundo». Esas palabras resonaban en mi cabeza como un eco lejano, un recordatorio de la mujer que solía ser. Miraba la casa que habíamos levantado juntos, ahora convertida en una jaula de oro, y me preguntaba qué diría él si viera en lo que me había convertido. Una anciana asustada, esperando a que su hijo le diera permiso para existir. Ese recuerdo era mi único consuelo, pero también la fuente de mi más profunda vergüenza. La sospecha empezó a crecer como mala hierba en mi corazón. Eran pequeños detalles, pero juntos formaban un cuadro aterrador,
Conversaciones en susurros que se cortaban de golpe en cuanto yo entraba en la habitación. Llamadas telefónicas que Ricardo tomaba en el jardín, caminando de un lado a otro con el ceño fruncido. Una tarde, la puerta del patio quedó entreabierta y lo escuché claramente decir: «Es la mejor opción para todos, Mónica. Un lugar profesional. Ella necesita cuidados que no podemos darle». La palabra lugar se me clavó en el pecho. Me repetía a mí misma que estaba imaginando cosas, que el dolor y la soledad me estaban volviendo paranoica, pero en el fondo sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. La confirmación de mis peores miedos no tardó en llegar, y de la forma más cruel posible. Una noche, no podía dormir y bajé a la cocina por un vaso de agua. Ricardo y Mónica estaban en el salón, creyendo que yo dormía profundamente. La voz de mi nuera era clara y afilada como un cuchillo. «Ya hablé con el agente de bienes raíces. Con lo que saquemos de la venta de la casa y lo que queda en sus cuentas, podemos comprar el penthouse en Brickell. Solo tenemos que acelerar el proceso del asilo». Escuchar la palabra asilo y venta de la casa en la misma frase fue como recibir un golpe directo en el estómago. Me quedé paralizada detrás de la pared, con el corazón martillándome en los oídos. No era una carga, era un obstáculo. Un simple trámite que se interponía entre ellos y su vida de lujo. Me apoyé en la pared fría del pasillo, sintiendo cómo el aire se escapaba de mis pulmones. Cada palabra que había escuchado era una puñalada. Asilo, venta de la casa, penthouse en Brickell. No era paranoia, no era la soledad hablando, era la cruda y helada verdad. Mi vida entera, mis recuerdos, mi hogar, todo reducido a una simple transacción comercial para financiar el siguiente capricho de mi hijo y su esposa. Subí las escaleras en silencio, cada escalón pesando una tonelada. Me metí en la cama, pero no dormí. Pasé la noche entera con los ojos abiertos, mirando la oscuridad de mi cuarto y viendo sus rostros sonrientes mientras planeaban cómo deshacerse de mí. Por primera vez en mi vida, entendí lo que era sentirse completamente sola, traicionada hasta la médula por mi propia sangre. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana como cualquier otro día, una burla a la oscuridad que se había instalado en mi alma. Bajé a la cocina con el corazón hecho un nudo, pero con una máscara de normalidad que me costó todas mis fuerzas mantener. Mónica me sirvió el café con una sonrisa que ahora me parecía grotesca. «¿Dormiste bien, suegra?». Asentí, incapaz de pronunciar una palabra sin que se me quebrara la voz. Ricardo ni siquiera levantó la vista del periódico. Cada gesto, cada palabra amable, era ahora veneno puro. Me senté a la mesa, comiendo mecánicamente, mientras ellos hablaban de planes para el fin de semana. Yo era invisible, una silla vacía en mi propia mesa, y ellos ya estaban viviendo en el futuro que habían planeado sin mí. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Ahora que sabía la verdad, cada acción de Mónica adquiría un nuevo y siniestro significado. Un día, entró en mi habitación con la excusa de ayudarme a ordenar. Con una eficiencia despiadada, empezó a guardar en cajas mis cosas, los pequeños tesoros que había acumulado durante toda una vida. «Para que tengas más espacio, Elena, todo se ve muy abarrotado». Vi cómo metía en una caja la foto de mi boda con Roberto, el último recuerdo visible que me quedaba de él en la casa. No estaba ordenando, estaba borrando mi existencia, preparando el terreno para los nuevos dueños, acelerando mi partida sin siquiera habérmela anunciado. Me quedé quieta, observándola, sintiendo una rabia fría crecer en mi interior. Ricardo, por su parte, se volvió un experto en el arte de la evasión. Apenas me miraba a los ojos. Si intentaba iniciar una conversación, siempre tenía una llamada importante que atender. Lo veía pasear por el jardín, con su teléfono pegado a la oreja, gesticulando y hablando de cifras y plazos. Sabía perfectamente de qué cifras y plazos estaba hablando. Su reloj carísimo brillaba bajo el sol de Florida, un recordatorio constante del precio que le habían puesto a mi vida. El hijo que yo había criado, el niño al que le había enseñado a ser honesto y bueno,
se había convertido en un extraño para mí, un hombre cuya codicia había devorado cualquier rastro de amor o lealtad filial. Una tarde, buscando un viejo libro de recetas, abrí un baúl que no había tocado en años. Dentro, encontré una pequeña caja de madera que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Al abrirla, una suave melodía comenzó a sonar. Era nuestra canción. Me senté en el suelo, abrazando la cajita, y lloré. Lloré por él, por la vida que habíamos construido juntos, y por lo fácil que le estaba resultando a nuestro hijo destruirla. Las palabras de Roberto resonaron en mi cabeza. Protege lo nuestro, Elenita. Sentí una oleada de vergüenza. Le estaba fallando. Le estaba permitiendo a Ricardo pisotear nuestro legado. Ese dolor, sin embargo, encendió una pequeña chispa de algo que creía perdido. La determinación. La presión se intensificó de maneras sutiles pero crueles. Un día, le pedí a Mónica si podía comprarme un tipo especial de té que me ayudaba a dormir. Me miró con fastidio y respondió: «Ay, suegra, ahora mismo no podemos andar con lujos. Hay que recortar gastos». Esa misma tarde, un repartidor entregó un paquete de una boutique de lujo en Bal Harbour. Mónica lo abrió con entusiasmo, sacando un par de zapatos de diseñador que probablemente costaban más que mi pensión de un mes. La hipocresía era tan descarada, tan insultante. Me hicieron sentir como una carga por un simple té, mientras ellos se bañaban en un lujo pagado con mi dinero. Ya no se molestaban ni en ocultar su desprecio. Unos días después, Ricardo se sentó a mi lado en el sofá del salón. Su tono era suave, falsamente compasivo. «Mamá, hemos estado muy preocupados por ti. Te vemos cansada, a veces te confundes». Cada palabra era una mentira calculada. Mónica y yo hemos estado investigando unos lugares maravillosos, unas comunidades para personas mayores donde estarías atendida las 24 horas, con actividades, con gente de tu edad. Sería por tu bien, para que estés más segura y cuidada. Escuché su discurso sin interrumpir, sintiendo cómo el hielo se extendía por mis venas. Estaba describiendo mi prisión como si fuera un paraíso, intentando convencerme de que caminara voluntariamente hacia mi propio exilio. Solo pude asentir, muda. En medio de toda esa oscuridad, mi única luz era mi nieta Ana. Tenía 8 años y una inocencia que contrastaba brutalmente con la atmósfera de la casa. A veces, se escapaba a mi cuarto y nos sentábamos juntas a ver fotos antiguas. Ella era la única que me miraba a los ojos, la única que me preguntaba cómo me sentía. Verla me daba fuerzas, pero también me llenaba de un miedo terrible. ¿Qué clase de valores le estaban enseñando sus padres? ¿Crecería pensando que el dinero es más importante que la familia? ¿Que los ancianos son objetos desechables? La idea de que pudieran corromper su corazón puro me dolía más que mi propia situación. Tenía que hacer algo, no solo por mí, sino por ella. La confirmación final de que el plan estaba en marcha llegó una tarde de martes. Un hombre elegante, con un portafolio de cuero, tocó el timbre. Mónica lo recibió con una sonrisa profesional y lo presentó como un amigo de la familia, un experto en tasaciones para el seguro. Pero yo no era tonta. Vi cómo sus ojos recorrían cada rincón de la casa, cómo tomaba notas, cómo asentía mientras Ricardo le explicaba algo en voz baja en el jardín. No estaba tasando la casa para un seguro, la estaba tasando para la venta. Estaban poniendo a la venta mi hogar, mi vida, delante de mis narices, tratándome como si fuera invisible o estúpida. Me quedé en mi cuarto, mirando por la ventana, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. A partir de ese día, empezaron a dejar, como por casualidad, folletos de residencias para mayores sobre la mesa del café. Folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas o haciendo jardinería. «Mira qué bonito este lugar, mamá. Tiene piscina climatizada», decía Ricardo con un entusiasmo fingido. Era una guerra psicológica. Querían que me acostumbrara a la idea, que la aceptara como algo inevitable y hasta deseable. Cada folleto era una bofetada. Un recordatorio de que mi tiempo en esa casa tenía los días contados. Me estaban empujando hacia la puerta de salida.
esperando que me rindiera sin oponer resistencia, que firmara mi propia sentencia. Pero algo dentro de mí había cambiado. El miedo y la tristeza no habían desaparecido, pero ahora estaban acompañados por una calma fría y una claridad que me sorprendió. Ya no era la víctima asustada que se escondía en su cuarto. Cada humillación, cada mentira, cada gesto de desprecio, en lugar de hundirme, había ido forjando una armadura a mi alrededor. Recordaba la sonrisa de Roberto, sentía el abrazo de Ana, y sabía que no podía rendirme. La mujer que había construido esa casa junto a su esposo, la mujer que había criado a un hijo, no iba a permitir que la borraran de la historia tan fácilmente. La decisión estaba tomada. No iba a haber gritos ni confrontaciones. Iba a luchar, pero lo haría a mi manera, en silencio, como ellos me habían enseñado a vivir. Mi plan comenzó a tomar forma en el silencio de mi propia mente. Decidí que la mejor arma que tenía era su propia percepción de mí, la de una anciana frágil, confundida y resignada. Empecé a interpretar mi papel a la perfección. Me mostraba más distraída que de costumbre. A veces preguntaba 2 veces la misma cosa. Suspiraba con una tristeza fingida al mirar los folletos de las residencias que dejaban a mi vista. Los veía intercambiar miradas de suficiencia, creyendo que su guerra psicológica estaba funcionando, que me estaban quebrando poco a poco. No tenía ni idea de que cada uno de sus gestos condescendientes solo servía para alimentar el fuego que ardía en mi interior. Estaban tan ciegos por su propia codicia que no podían ver la tormenta que se estaba gestando justo delante de sus ojos. Una mañana, Mónica me pidió que la acompañara al supermercado. Era una de sus tácticas para aparentar normalidad, para poder decir que sacaban a pasear a la suegra. Mientras ella llenaba el carrito con productos orgánicos y vinos caros, yo me movía lentamente por los pasillos. En un momento dado, fingí sentirme mareada y le dije que la esperaría en una de las bancas cerca de la entrada. Ella asintió con impaciencia, más preocupada por la fila para pagar que por mi supuesto malestar. Ese fue mi momento. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono prepagado que había comprado en secreto en una farmacia la semana anterior, usando el poco dinero en efectivo que guardaba para emergencias. Con los dedos temblorosos, marqué un número que no había usado en años, pero que mi memoria guardaba como un tesoro. El del despacho del licenciado Morales, el viejo amigo y abogado de Roberto. La voz de su secretaria fue un bálsamo para mis nervios. Le expliqué, en voz baja y apresurada, quién era yo, y le dije que necesitaba hablar con el licenciado con urgencia, que era un asunto de vida o muerte. Le pedí, casi suplicando, que fuera discreta, que no llamara a mi casa bajo ninguna circunstancia. Ella, con una amabilidad que casi me hizo llorar, me aseguró que entendía y que el licenciado Morales me devolvería la llamada a ese mismo número en 1 hora. Justo cuando colgué, vi a Mónica acercarse con el carrito desbordante. Guardé el teléfono en el fondo de mi bolso y recompuse mi rostro, adoptando una expresión de cansancio y debilidad. «Ya nos vamos, hija. Me siento un poco agotada», le dije con voz temblorosa. Ella ni me miró, solo suspiró y dijo, «Sí, ya vámonos, que tengo 1000 cosas que hacer». La hora siguiente fue la más larga de mi vida. De vuelta en casa, me encerré en mi cuarto con la excusa de que necesitaba descansar. Tenía el pequeño teléfono apretado en la mano, debajo de la manta, sintiendo cada vibración de mi propio pulso. Me imaginaba 1000 escenarios, que el abogado no se acordaría de mí, que estaría demasiado ocupado, que pensaría que eran los desvaríos de una anciana. Mi mente era un torbellino de dudas y miedos. Escuchaba los pasos de Mónica en el pasillo, el sonido de la televisión en el salón, y cada ruido me hacía saltar. Estaba arriesgando lo poco que me quedaba, apostando todo a un recuerdo, a la lealtad de un hombre al que no veía desde el funeral de mi esposo. La espera era una tortura, una prueba de fuego para mi recién encontrada determinación. Cuando el teléfono finalmente vibró, el corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Contesté con un susurro. «Señora Elena, soy Javier Morales. Recibí su mensaje. Dígame, ¿en qué puedo servirle?» Escuchar su voz,
firme y respetuosa. Fue como encontrar un ancla en medio de la tormenta. Le conté todo, sin rodeos, con la voz entrecortada por la urgencia y el dolor contenido. Le hablé del poder notarial, de los susurros, de la venta de la casa, del asilo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio que me pareció eterno. Luego, dijo con una calma que me devolvió el aliento: Elena, escúcheme con atención. No firme absolutamente nada más. Necesito ver esos documentos que firmó. ¿Hay alguna forma de que pueda salir de la casa mañana sin que ellos sospechen? La pregunta del licenciado Morales me devolvió a la cruda realidad. ¿Salir de casa sola? Era prácticamente imposible. Ricardo o Mónica siempre se aseguraban de que estuviera acompañada, no por cuidado, sino por control. Sabían exactamente dónde estaba en cada momento. Pensé rápidamente. Recordé que al día siguiente era el cumpleaños de Ana, mi nieta, y que Mónica siempre la llevaba a su clase de ballet por la tarde. Ricardo, por su parte, tenía una reunión de negocios importante, de esas que lo mantenían fuera de casa durante horas. Era una pequeña ventana de oportunidad, un resquicio de libertad que no podía desaprovechar. Era arriesgado, pero era la única opción que tenía. La vida me estaba dando una sola carta, y tenía que jugarla bien. Le expliqué mi plan al abogado. Le dije que Mónica estaría fuera con Ana durante al menos 2 horas, y que Ricardo no volvería hasta la noche. Podía tomar un taxi y llegar a su oficina. Él estuvo de acuerdo. Perfecto, Elena. La esperaré mañana a las 4 de la tarde. Y, por favor, traiga consigo cualquier documento que tenga, cualquier prueba, por pequeña que sea. Antes de colgar, me dijo algo que se me quedó grabado a fuego. Roberto era mi amigo, y me hizo prometerle que siempre cuidaría de usted. No está sola en esto. Esas palabras fueron el escudo que necesitaba. Colgué el teléfono sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, no como una víctima, sino como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. Esa noche, durante la cena, mi actuación fue magistral. Me mostré dócil, casi sumisa. Cuando Ricardo mencionó de pasada que pronto haríamos una visita a un lugar muy bonito para que yo lo conociera, simplemente asentí con una sonrisa vaga, como si no entendiera del todo el significado de sus palabras. Mónica me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Estaban convencidos de que me tenían exactamente donde querían. Mientras ellos hablaban de sus planes, de los acabados del penthouse en Brickell que ya sentían suyo, yo me concentraba en repasar mi propio plan. Cada detalle tenía que ser perfecto. La coartada, el momento de la llamada al taxi, el disimulo para sacar los papeles de la caja fuerte de Roberto que ellos creían vacía. El día siguiente amaneció con un sol radiante que parecía burlarse de la tensión que se respiraba en la casa. El cumpleaños de Ana trajo una falsa atmósfera de celebración. Mónica horneó un pastel, pero su sonrisa no le llegaba a los ojos. Estaba ansiosa, impaciente por terminar con el teatro y seguir con sus planes. Yo felicité a mi nieta con todo el amor de mi corazón. Le di un pequeño regalo que había guardado para ella, un viejo guardapelo de mi madre. Ver su carita de felicidad fue un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No era solo por mí, era por ella. Era para demostrarle que la dignidad y el respeto no tienen precio, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe permitir que nadie te los arrebate. A las 3 de la tarde, tal como había previsto, Mónica se llevó a Ana a su clase de ballet. Escuché el sonido del motor del Mercedes alejándose por la calle y sentí una oleada de adrenalina. Era ahora o nunca. Fui al estudio de Roberto. Abrí la caja fuerte con la combinación que solo yo conocía y saqué una carpeta con los documentos originales de la casa y una copia del poder notarial que Ricardo me había hecho firmar. Lo metí todo en mi bolso. Me puse un sombrero para ocultar mi rostro y caminé con el corazón en la boca hacia el teléfono del pasillo para llamar a un servicio de taxis. Mientras esperaba, miré por la ventana el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos. «Deséame suerte, mi amor», susurré al viento. «Voy a proteger lo nuestro». El viaje en taxi hasta el centro de la ciudad
Fue el primer respiro de aire fresco que había tomado en años. Con cada cuadra que me alejaba de mi casa, sentía que una capa de opresión se desprendía de mis hombros. Miraba por la ventanilla las mansiones de Coral Gables, las palmeras altas y perfectas, un mundo de apariencias que escondía tanta podredumbre. Aferraba mi bolso con fuerza, sintiendo el peso de los papeles que llevaba dentro, el peso de toda mi vida. El taxista, un hombre amable, me preguntó si me sentía bien, y por primera vez en mucho tiempo, pude responder con una sinceridad que me sorprendió a mí misma. Me siento mejor que nunca. Era una pequeña mentira, y al mismo tiempo, la verdad más grande. Estaba asustada. Sí, pero también me sentía viva, en control, como si estuviera al volante de mi propio destino por primera vez desde que Roberto se fue. La oficina del licenciado Morales estaba en un edificio imponente en Brickell Avenue, un lugar que olía a madera vieja, a cuero y a generaciones de secretos bien guardados. Todo allí contrastaba con la frialdad moderna y vacía de mi casa. La recepcionista me saludó con un respeto que ya había olvidado que existía. Cuando el licenciado salió a recibirme, sentí una oleada de alivio. Era mayor, con el pelo blanco y unos ojos que parecían haberlo visto todo, pero que aún conservaban una chispa de bondad. Doña Elena, qué gusto verla, aunque lamento que sea en estas circunstancias. Pase. Por favor. Su voz era grave y serena. No hubo condescendencia, no hubo lástima, solo un reconocimiento inmediato de la gravedad de la situación, como si hubiera estado esperando mi llamada. En ese instante, supe que había hecho lo correcto. Ya no estaba sola. Nos sentamos en su despacho, rodeados de libros de leyes que parecían murallas protectoras. Le entregué la carpeta con los documentos, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Él la tomó con delicadeza y empezó a leer. Su rostro, al principio amable, se fue endureciendo a medida que pasaba las páginas. No dijo nada durante varios minutos, pero su silencio era elocuente. Vi la indignación contenida en el apretar de su mandíbula, la misma rabia que yo sentía pero que no me atrevía a expresar. Finalmente, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Elena, este poder es absoluto. Le han quitado todo, legalmente. Su hijo puede hacer lo que quiera con sus propiedades y su dinero. Es un documento despiadado, redactado para dejarla sin ninguna defensa. Escuchar esas palabras de un experto fue como recibir la confirmación oficial de mi propia sentencia. Pero justo cuando el pánico amenazaba con volver a apoderarse de mí, el licenciado Morales se inclinó hacia adelante y su tono cambió, volviéndose firme y estratégico. Pero así como se lo dieron, también se lo podemos quitar. Y lo vamos a hacer hoy mismo. Me explicó el plan con una claridad que me devolvió la esperanza. Íbamos a redactar un nuevo documento, una revocación inmediata y total del poder que le había otorgado a Ricardo. Y, más importante aún, íbamos a activar una cláusula en las escrituras originales de la casa, una que Roberto y él habían incluido hacía décadas. El usufructo vitalicio. Significa, me explicó, que la casa es suya para usar y disfrutar por el resto de su vida. Nadie, ni siquiera su hijo, puede venderla ni echarla de allí mientras usted respire. Es su fortaleza, Elena, y vamos a reclamarla. La palabra fortaleza resonó en mi cabeza. Eso era mi casa. No un activo financiero, no un paso hacia un penthouse de lujo. Era mi fortaleza, el lugar donde había amado, reído, llorado y construido una vida. Sentí una oleada de gratitud hacia Roberto, por su previsión, por haber pensado en protegerme incluso desde el más allá. El licenciado Morales llamó a su asistente y empezó a dictar los términos de la revocación con una rapidez y una precisión que me dejaron asombrada. Mientras él hablaba de cláusulas y artículos legales, yo solo pensaba en la cara de Ricardo cuando se diera cuenta de que el juego había terminado. No sentía sed de venganza, no. Lo que sentía era una necesidad imperiosa de justicia, de recuperar la dignidad que me habían intentado robar. Firmar los nuevos documentos fue un acto de liberación. Mi mano ya no temblaba.
Cada letra de mi nombre sobre el papel era una declaración de independencia. El licenciado Morales y su asistente firmaron como testigos, sellando mi decisión con la fuerza de la ley. Ahora, Elena, dijo el abogado guardando una copia y entregándome la original. La parte más difícil viene ahora. No debe confrontarlos. Siga actuando como lo ha hecho hasta ahora. Deje que ellos mismos se pongan la soga al cuello. Cuando llegue el momento, usted sabrá qué hacer. Me dio instrucciones precisas sobre cómo proceder, sobre cómo usar mi serenidad como un arma. Me sentí como una generala recibiendo el plan de batalla final. Salí de esa oficina sintiéndome 10 años más joven y 100 veces más fuerte. El regreso a casa fue completamente diferente. El miedo había sido reemplazado por una calma glacial. Pagué al taxista con una sensación de autoridad, y al entrar en mi propia casa, ya no me sentí como una intrusa. El aire seguía siendo el mismo. La decoración fría de Mónica seguía allí, pero yo era otra. Subí directamente a mi cuarto y escondí la carpeta con los documentos en el único lugar donde sabía que nunca buscarían, en el fondo de la pequeña caja de música que Roberto me había regalado, debajo del terciopelo raído. Era mi tesoro, mi póliza de seguro, mías bajo la manga. Me senté en la cama y esperé. Sabía que no tendría que esperar mucho. La codicia siempre tiene prisa. Y no me equivoqué. Esa misma noche, después de una cena en la que apenas hablaron conmigo, Ricardo se acercó con esa sonrisa falsa que ya me provocaba náuseas. «Mamá», dijo en un tono suave y condescendiente, «tenemos una sorpresa para ti. Esta noche vamos a visitar un lugar muy especial, un sitio donde estarás muy bien cuidada. Te va a encantar». Mónica estaba detrás de él, observándome con ojos de halcón, esperando mi reacción, probablemente lista para lidiar con lágrimas o protestas. Era el momento que habían estado planeando, el principio del fin para ellos, el principio de mi nueva vida para mí. La trampa estaba lista, pero no sabían que la presa ya se había escapado. Respiré hondo, reuní toda la serenidad que había acumulado durante el día y los miré. No con rabia, no con tristeza, sino con una especie de calma distante que pareció desconcertarlos. «Está bien, hijo», dije, y mi voz sonó firme, sin un ápice de temblor. «Si ustedes creen que es lo mejor, iré a conocer ese lugar». Vi una chispa de sorpresa en los ojos de Mónica, una ligera vacilación en la sonrisa de Ricardo. Claramente, no esperaban una aceptación tan fácil. Creyeron que era resignación, la rendición final de una anciana confundida. No podían estar más equivocados. Era la calma que precede a la tormenta. La tranquilidad de quien sabe que tiene las cartas ganadoras y solo está esperando el momento perfecto para mostrarlas. Me levanté lentamente y fui a mi cuarto a ponerme un abrigo, bajo sus miradas vigilantes. Mientras me abotonaba, me miré en el espejo. Vi las arrugas en mi rostro, el pelo blanco, los signos de la edad, pero por primera vez en mucho tiempo, también vi a la mujer que había sido siempre, fuerte, decidida, la esposa de Roberto. Escuché el tintineo de las llaves del Mercedes en el piso de abajo, el sonido del lujo que habían comprado con mi dolor. Abrí mi bolso y me aseguré de que la llave de la caja de música estuviera allí, un pequeño recordatorio metálico de mi poder. Estaba lista. El viaje en coche que ellos habían planeado como mi último trayecto hacia el olvido, yo lo había transformado en mi propio desfile de la victoria. Estaba a punto de enseñarles el verdadero significado de la palabra respeto. El viaje en el Mercedes se sentía como una procesión fúnebre, solo que la persona que creían estar enterrando estaba más viva que nunca. El silencio dentro del coche era espeso, casi se podía tocar. El olor a cuero nuevo y el suave ronroneo del motor eran un insulto a la situación. Ricardo conducía con una mano en el volante, la otra tamborileando con impaciencia. Mónica miraba por la ventana, con una sonrisita de suficiencia, probablemente ya decorando mentalmente su nuevo penthouse en Brickell. Yo, por mi parte, estaba en el asiento trasero, mirando sus nucas. No sentía miedo, ni siquiera tristeza. Sentía una calma helada,
una claridad absoluta. Estaba observando a dos extraños que llevaban la sangre de mi hijo y el anillo de mi nuera. Estaban tan seguros de su victoria que no podían ver el abismo que se abría justo a sus pies. Finalmente, Ricardo rompió el silencio, su voz cargada de una falsa dulzura que me revolvió el estómago. «Ya verás, mamá, el lugar es precioso. Tiene unos jardines muy bien cuidados y el personal es encantador. Hicimos una investigación exhaustiva para encontrar lo mejor para ti». Cada palabra era una mentira envuelta en papel de regalo. No respondí a su teatro. En lugar de eso, esperé a que se detuviera en un semáforo en rojo. Y entonces hablé, con una voz tan tranquila y firme que hasta yo misma me sorprendí. «Ricardo, antes de ir a ninguna parte, necesito que te detengas en una dirección. Está aquí cerca, en Giralda Avenue. No tardaremos». La simpleza de mi petición pareció descolocarlos más que cualquier grito o lamento. La reacción de Mónica fue inmediata. Un siseo de impaciencia. «¿Ahora, suegra? ¿En serio? Tenemos una cita. No podemos llegar tarde». Su máscara de nuera cariñosa se había resquebrajado, dejando ver la irritación que siempre bullía bajo la superficie. Ricardo me miró por el espejo retrovisor, con el ceño fruncido. «¿Es realmente necesario, mamá? Podemos hacerlo mañana». Pero yo no cedí. Lo miré fijamente a través del espejo, sosteniendo su mirada. «Es absolutamente necesario. Es para firmar un último papel. Te prometo que no tardaremos». La frase «un último papel» fue la carnada perfecta. Vi cómo intercambiaban una mirada, en sus mentes codiciosas. Probablemente imaginaron que era algún documento final para facilitarles el proceso, la firma de mi rendición definitiva. La arrogancia es el peor de los velos. Con un suspiro de resignación, Ricardo giró el volante y cambió de rumbo. «Está bien, como quieras», dijo, con ese tono de quien le concede un último capricho a un niño. El ambiente en el coche se volvió aún más tenso. Ya no era la calma de la victoria anticipada, sino la impaciencia de un trámite inesperado que retrasaba su recompensa. Yo miraba por la ventana cómo las tranquilas calles residenciales de Coral Gables daban paso a las luces más comerciales del centro. Cada metro que avanzábamos hacia la dirección que les había dado era un paso más hacia la verdad. Aferré mi bolso con fuerza. Dentro no llevaba armas. Solo llevaba la ley de mi lado y la memoria de un esposo que me había protegido incluso después de la muerte. Cuando llegamos, Ricardo aparcó el Mercedes frente a un edificio de oficinas de aspecto sobrio. La placa de bronce en la entrada decía «Notaría Pública». Probablemente pensaron que era algo relacionado con los papeles del asilo. Me bajé del coche con una lentitud calculada. «Necesito que suban conmigo», les dije, con la misma calma imperturbable. «¿Para qué?», preguntó Mónica, con evidente fastidio. La miré y le di la estocada final a su paciencia. «Necesito testigos». Subieron las escaleras detrás de mí, arrastrando los pies, convencidos de que todo era una pérdida de tiempo, un último acto de senilidad antes del encierro. No tenían ni la más remota idea de que estaban caminando directamente hacia su propia emboscada, una que yo había preparado con el dolor de cada humillación que me habían hecho pasar. Al abrir la puerta de la oficina, la escena que los recibió fue como un cuadro perfectamente compuesto para su destrucción. En una sala de juntas iluminada con una luz cálida, sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba, estaba el licenciado Javier Morales, esperándonos con una serenidad imponente. La sonrisa de Ricardo se congeló en su rostro. Su color desapareció, dejando una palidez cerosa. «¿Licenciado Morales? ¿Qué hace usted aquí?» Mónica miró a su esposo, luego al abogado, y su expresión de fastidio se transformó en una de pura confusión y alarma. El aire se llenó de una electricidad palpable. El juego había terminado antes de que ellos se dieran cuenta de que estaban jugando. La trampa, tan cuidadosamente planeada, se había cerrado sobre ellos. Yo avancé sin dudarlo y tomé asiento frente al abogado, como si fuera el lugar que me correspondía. Él asintió levemente hacia mí antes de dirigir su mirada, ahora dura como el acero, hacia mi hijo y mi nuera. Con un gesto, los invitó a sentarse.
No pronunció un saludo cordial ni una palabra de más. Simplemente deslizó 2 documentos sobre la superficie pulida de la mesa. Buenas noches, Ricardo, Mónica. La señora Elena me ha solicitado que supervise la firma de este documento esta noche. Se trata de una revocación total, inmediata e irrevocable del poder notarial que ustedes han estado ejerciendo sobre sus bienes y finanzas. Cada palabra fue pronunciada con una claridad demoledora. Cada sílaba un martillazo sobre el castillo de naipes que habían construido. El rostro de Ricardo pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Se levantó de golpe, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de madera. «Esto es un disparate. Mi madre no está en condiciones de tomar estas decisiones. Claramente usted la está manipulando, aprovechándose de su edad», gritó, señalando al abogado con un dedo tembloroso. Mónica, a su lado, estaba boquiabierta. Su rostro una máscara de incredulidad y furia. La imagen de la nuera preocupada se había desvanecido por completo, reemplazada por la de una usurpadora a la que le acababan de arrebatar el botín de las manos. Todo su teatro, toda su farsa de cuidado y amor, se derrumbó en ese instante bajo el peso de la verdad. El licenciado Morales ni se inmutó. Dejó que el eco de los gritos de Ricardo se apagara en el silencio de la oficina antes de continuar. Su voz aún más fría que antes. Al contrario, su madre está más lúcida que nunca. Y hay un segundo asunto. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener su atención completa. Me complace informarles que, con efecto inmediato, la señora Elena ha decidido activar la cláusula de usufructo vitalicio sobre la propiedad familiar. Dicha cláusula, establecida por su difunto padre y por mí hace más de 30 años, estipula que la casa no puede ser vendida, hipotecada ni alquilada mientras ella viva. Y, por supuesto, le otorga el derecho exclusivo de habitarla. Legalmente, a partir de este momento, ustedes son sus invitados en su casa. Fue como si una bomba hubiera estallado en la habitación. Mónica fue la primera en perder el control por completo. Su rostro se desfiguró por una rabia que nunca le había visto. No puede hacernos esto. Después de todo lo que hemos hecho por usted, vieja malagradecida. Los insultos, crudos y venenosos, salieron de su boca sin filtro alguno. Ricardo se quedó de pie, paralizado, mirándome como si me viera por primera vez. No a la anciana frágil y confundida que él creía manejar a su antojo, sino a una extraña, una adversaria que, en silencio y desde las sombras, había desmantelado todos sus planes con una precisión quirúrgica. Mi silencio durante la diatriba de Mónica fue mi respuesta más poderosa. Dejé que su propia maldad los ahogara, que su codicia quedara expuesta bajo las luces fluorescentes de esa oficina. Cuando el torrente de insultos de Mónica se redujo a jadeos de rabia, finalmente hablé. Mi voz no fue un grito, fue apenas un susurro, pero cortó el aire viciado de la habitación con la fuerza de una navaja. Creo que la visita a ese lugar tan bonito puede esperar, dije, mirando a Ricardo directamente a los ojos. Ahora quiero volver a mi casa. Hice una pausa, dejando que el peso de la palabra «mí» se asentara en el ambiente. Luego, añadí el golpe de gracia. Y Ricardo, creo que es mejor que pidas un taxi para mí. No tengo ningún deseo de volver a subirme a tu coche. Con esa última frase, no solo recuperé mi casa y mi dinero, recuperé mi dignidad y tracé una línea final e inquebrantable en la arena. La batalla había terminado, y yo, la anciana invisible, la había ganado. El viaje de vuelta fue una obra de teatro en 3 actos. El primero fue el silencio atronador en la oficina del notario. Ricardo y Mónica no se movieron, simplemente se quedaron allí, petrificados por la incredulidad, mientras el licenciado Morales me acompañaba cortésmente hasta la puerta. El segundo acto fue mi llamada a un taxi desde la acera, con mi hijo y su esposa, observándome desde la ventana como si fuera una aparición. No hubo súplicas ni más insultos. Solo el veneno de su mirada impotente. El tercer y último acto fue mi viaje en solitario de regreso a casa. Mientras el taxi se deslizaba por las calles iluminadas de Coral Gables,
Yo miraba por la ventanilla, no con triunfo, sino con una profunda y extraña paz. El aire que respiraba por fin era mío, y cada bocanada se sentía como una victoria silenciosa. Llegué a la casa unos 15 minutos antes que ellos. Entrar por esa puerta ya no se sintió como entrar a una prisión dorada. El frío mármol bajo mis pies parecía darme la bienvenida. Caminé por el salón, ahora despojado de mis recuerdos, y vi los jarrones vacíos y los muebles impersonales de Mónica, no como una afrenta, sino como los restos de una ocupación que estaba a punto de terminar. Cuando escuché el sonido del Mercedes en la entrada, mi corazón no se aceleró. Entraron sin mirarme. Subieron directamente las escaleras y el sonido de la puerta de su dormitorio cerrándose con un portazo fue la primera nota de la nueva sinfonía de mi hogar. Una melodía de consecuencias. Esa noche, por primera vez en años, no me sentí como una invitada en mi propia casa. Me sentí como la dueña de la fortaleza. Los días siguientes fueron una tensa coreografía de evitación. Se movían por la casa como fantasmas llenos de resentimiento. Las comidas se volvieron silenciosas, cada uno comiendo a deshoras para no cruzarse con los otros. Una mañana, bajé y encontré a Mónica en el salón, metiendo sus adornos carísimos en cajas con una furia contenida. Cada objeto que envolvía en papel de burbuja era un pequeño trofeo de su derrota. No me dijo nada, pero sus hombros tensos y la forma en que golpeaba la cinta adhesiva hablaban por ella. Ricardo, por su parte, pasaba horas encerrado en el estudio, probablemente haciendo llamadas frenéticas a abogados, buscando una grieta en la muralla legal que Roberto y el licenciado Morales habían construido para protegerme. Pero la muralla era sólida, y ellos estaban del lado equivocado. Un par de días después, cuando la mayoría de sus cosas ya estaban en cajas apiladas en el garaje, Ricardo finalmente se atrevió a hablarme. Me encontró en el jardín, regando las rosas que Roberto había plantado. Se paró a mi lado, sin mirarme, y dijo con una voz hueca: «No entiendo cómo pudiste hacernos esto, mamá, después de todo lo que hicimos por ti». Dejé la regadera en el suelo y me giré para mirarlo, no con la rabia que él esperaba, sino con una tristeza infinita. «Yo no te hice nada, Ricardo. Simplemente dejé de permitir que me lo hicieran a mí. Lo que tú no entiendes es que no estabas cuidando de mí. Estabas administrando tu herencia por adelantado. Y mi vida, hijo, no es un negocio». No hubo más que decir. Se dio la vuelta y se fue, y supe que esa había sido nuestra verdadera y última conversación. El día que se fueron fue gris y nublado, como si el cielo de Florida estuviera de luto por la familia que habíamos sido. Vi desde la ventana de mi cuarto cómo cargaban las últimas cajas en el Mercedes. Mónica nunca me miró. Su rostro era una máscara de desprecio. Ricardo, antes de subir al coche, levantó la vista hacia mi ventana por un segundo. En sus ojos no vi arrepentimiento, solo la amargura de la derrota. Mientras el coche se alejaba por la calle, no sentí alegría ni alivio. Sentí el peso de una amputación necesaria. Había cortado una parte de mí para poder sobrevivir, y aunque sabía que era lo correcto, la herida dolía. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi dignidad, pero en el proceso, había perdido al hijo que creía tener. Una vez que el sonido del motor se desvaneció, un silencio profundo y sanador llenó la casa. Subí al desván y bajé las cajas que Mónica había llenado con mis cosas. Con una paciencia casi ceremonial, empecé a desempacar mi vida. El primer objeto que saqué fue la foto de mi boda con Roberto. La limpié con cuidado y la coloqué de nuevo en su lugar de honor, sobre la chimenea del salón. Luego vinieron los portarretratos de Ana, los pequeños recuerdos de viajes, los libros con las páginas gastadas. Con cada objeto que volvía a su sitio, sentía que el alma de la casa regresaba. El frío minimalismo de Mónica fue reemplazado por el cálido desorden de una vida vivida. La casa dejó de ser una vitrina y volvió a ser un hogar. La parte más difícil fue Ana. Durante las primeras semanas, no la vi. Mónica y Ricardo, en su despecho, se la llevaron a un apartamento alquilado y le prohibieron llamarme. El dolor de esa ausencia era casi peor que su traición. Pero yo ya no era la mujer que se rendía. Con la ayuda del licenciado Morales
Envié una notificación formal solicitando mis derechos de visita como abuela. No querían una batalla legal que expusiera sus acciones, así que cedieron. El día que Ana vino a visitarme por primera vez, corrí a abrazarla en la puerta y lloré. Ella me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Te extrañé mucho, abuela». En ese momento, supe que cada lágrima, cada noche de insomnio y cada decisión difícil habían valido la pena. Mi lucha no había sido solo por mí, había sido por ella, por el amor que nos unía. Ahora vivo en paz. Contraté a una cuidadora, una mujer amable llamada Carmen, que me ayuda con las compras y me acompaña a mis citas médicas. La casa ya no es silenciosa. A veces vienen amigas a tomar el té, y los fines de semana, Ana llena cada rincón con sus risas. Las rosas de Roberto florecen más hermosas que nunca. A veces, por la noche, me siento en el salón, miro la foto de mi esposo y le cuento cómo van las cosas. Le digo que protegí lo nuestro, que recuperé mi lugar en el mundo. No sé nada de Ricardo y Mónica, y he decidido que es mejor así. Hay heridas que nunca cierran del todo, pero aprendes a vivir con ellas. He aprendido que la verdadera riqueza no está en las casas de lujo ni en los coches caros, sino en la tranquilidad de saber quién eres y en el coraje de defender tu propia dignidad hasta el último aliento. Mi historia no terminó con un final de cuento de hadas donde todos se perdonan. Terminó con un final real, uno donde tuve que tomar una decisión imposible para salvarme. A veces, la mayor prueba de amor propio es saber cuándo soltar, incluso si lo que sueltas es una parte de tu propio corazón. La vida me enseñó, de la manera más dura, que el respeto no se pide, se exige, y que la calma, la serenidad de saber que hiciste lo correcto, es el arma más poderosa que una mujer puede tener. Mi casa ya no es solo una estructura de ladrillos y cemento, es el símbolo de mi renacimiento, el testamento de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escucharme. Lo que viví me enseñó la lección más dura y, a la vez, la más importante de mi vida. Nuestra dignidad no tiene fecha de vencimiento. A veces, el mundo, e incluso nuestra propia familia, nos trata como si nuestro valor disminuyera con cada arruga, con cada cana. Nos ven como un capítulo cerrado, una historia que ya terminó de escribirse. Pero no es así. Cada día que abrimos los ojos es una página en blanco, y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrancar esa página por nosotros. Mi historia no es sobre una herencia o una casa, es sobre reclamar el derecho a seguir escribiendo mi propio final, con mi propia letra, hasta el último día. Es un recordatorio de que la edad nos da sabiduría, no nos quita el valor. Somos la suma de todo lo que hemos vivido. Y esa es una riqueza que ningún poder notarial puede transferir. Aprendí también que la fuerza más grande no siempre es la que hace más ruido. Durante meses, viví en un silencio forzado, tragándome las humillaciones y el dolor. Pero en ese mismo silencio encontré mi mayor arma. Observé, escuché y planeé. Mientras ellos creían que me estaban arrinconando, yo estaba construyendo mi salida, pieza por pieza, en la quietud de mi mente. A veces, la respuesta no es gritar más fuerte que el opresor, sino pensar con más claridad. La serenidad puede ser un escudo impenetrable contra la codicia y la arrogancia. Ellos estaban tan ocupados admirando el brillo de sus lujos que no vieron la tormenta que se formaba en mis ojos. No subestimen nunca el poder de una persona que ha decidido, en calma, que ya ha sufrido suficiente. La traición de un hijo es un dolor que te parte el alma, un abismo que se abre donde antes había un amor incondicional. Y aunque esa herida nunca sanará por completo, me dejó una enseñanza vital. El amor no puede ser una excusa para entregar el control de tu propia vida. Debemos amar con el corazón abierto, pero con los ojos también abiertos. Proteger nuestra autonomía,
nuestra independencia y nuestra capacidad de decidir, no es un acto de desconfianza, es un acto de amor propio. A veces, por no querer crear conflictos o por creer ciegamente en la bondad de los nuestros, firmamos sentencias en blanco. Mi consejo, desde lo más profundo de mi experiencia, es que nunca entreguen las llaves de su fortaleza, ni siquiera a quienes más aman. El legado de mi esposo Roberto no fue solo la casa o el dinero que ahorramos juntos. Su verdadero legado fue su previsión, esa cláusula escondida en un papel que se convirtió en mi salvavidas. Él me protegió incluso después de haberse ido. Esto me hizo reflexionar sobre lo que realmente significa cuidar de los nuestros. No se trata solo de dejarles bienes materiales, sino de darles las herramientas para que se defiendan, la sabiduría para que tomen buenas decisiones y el ejemplo de que la dignidad es lo primero. La mejor herencia que podemos dejar no se mide en dólares, sino en la fuerza y la integridad que inspiramos en los demás. Roberto me dejó un mapa para encontrar mi camino de vuelta a mí misma, y ese es el tesoro más grande de todos. Sé que muchos de ustedes, al escucharme, pueden sentirse identificados con ese sentimiento de ser invisibles, de que su voz ya no cuenta. Quizás no se trate de una casa o de dinero, sino de pequeñas humillaciones diarias que van apagando tu luz poco a poco. A todos ustedes quiero decirles, no están solos, y nunca es demasiado tarde. Dentro de cada uno de nosotros hay una reserva de fuerza que ni siquiera sabemos que poseemos, esperando el momento justo para salir a la superficie. Para mí, ese momento fue ver las lágrimas en los ojos de mi nieta. Busquen su razón, su ancla, y aférrense a ella. No permitan que nadie los convenza de que su tiempo ya pasó. Su vida sigue siendo suya, y tienen todo el derecho del mundo a vivirla en sus propios términos. Al final, todo se resume en una verdad muy simple que aprendí a la fuerza. La dignidad es la única propiedad que nadie te puede quitar, a menos que tú mismo la entregues. Mi hijo y mi nuera pudieron tomar mi dinero, intentaron tomar mi casa y casi logran tomar mi futuro, pero nunca pudieron tocar mi esencia, esa parte de mí que sabía que merecía respeto. Mi batalla no fue por ladrillos o cuentas bancarias, fue por el derecho a mirarme al espejo y reconocer a la mujer que Roberto amó, a la madre que crió a un hijo y a la abuela que protegería a su nieta a cualquier costo. Esa es la victoria que importa, la que te permite dormir en paz por las noches, sabiendo que te fuiste fiel a ti mismo. Si esta historia ha resonado en tu corazón, o si conoces a alguien que necesita un recordatorio de su propio valor, te pido que compartas este mensaje. A veces, una historia puede ser la chispa que enciende el coraje que alguien necesita para cambiar su vida. No olvides suscribirte para seguir escuchando relatos sobre cómo reencontrar nuestro poder, incluso en las circunstancias más oscuras. Gracias por haberme permitido compartir mi camino contigo. Tu tiempo y tu atención han sido un regalo para mí.